pero no vamos a hablar de fútbol, aunque podríamos hablar de fútbol, que es y que es capaz de mantener enfrentados lúdicamente a mucha gente. Está muy bien mientras no pasen cosas como la que hoy leía en un diario de Orense, que un guardia civil ha sido imputado por insultar a su sargento de la Guardia Civil en un partido de fútbol. El sargento se sintió muy ofendido y bueno, no sé en qué acabará eso, pero un poco esperpéntico parecía. Muchas gracias a los organizadores de Industrias Culturales y Creativas de Orense. Muchas gracias al presidente de la Diputación, al querido Manuel Baltar. Y como él decía, yo conozco esta ciudad desde hace mucho tiempo, de casi todo hace ya mucho tiempo. Me acordaba hoy, dando una vuelta por Orense, de un hecho cultural que tenía toda la gracia de ser representativo de una época, de varias épocas de la ciudad, y que, como tantas cosas, desapareció por la piqueta, ¿no? Era una taberna ilustrada que se llamaba O Voltaire. Allí me llevó un orensano maravilloso, se llama Carlos Casares, uno de los que mejor ha hecho el recorrido cultural de la ciudad y de la provincia y de la galleguidad, ¿no? Siendo un cosmopolita, nunca dejó de ser de su tierra, de su ciudad. Eso es algo que creo que se debe reivindicar, ¿no? Yo decía ayer o anteayer, cuando hacía una entrevista, que no se debía tener el complejo de querer ser Manhattan o querer ser Brooklyn, que en realidad Brooklyn o Manhattan son muchos pueblos, son muchos orenses, son unos cuantos y se interrelacionan o no, igual que Orense se interrelaciona o no con sus entornos gallegos o de fuera, ¿no? Se debe interrelacionar, pero es absurdo querer por imitación hacer ciertas cosas, ¿no? Vivo en Lisboa. En el Festival de Eurovisión de este año, que no representa culturalmente a la música más interesante de nuestro país y de casi ningún país hace mucho tiempo, va un cantante que no conozco, de una canción naturalmente horrorosa, como suele ser habitual en nuestros representantes, cantada en un inglés así y en un español también así. Y es un ejemplo de lo que culturalmente no se debe hacer. Lo digo porque en Portugal se han mirado con más sinceridad a sí mismos y han dicho que sabemos hacer muy bien el fado. Y llevan a un cantante de fado con una canción cantada naturalmente en portugués y creo que va a ser una sorpresa. Nosotros quedaremos de los penúltimos, por ahí, como es habitual, y creo que el portugués está bien. Es una lección de cómo el hecho de la imitación de lo grande nos puede llevar a muchos errores y querer borrar lo que fuimos todavía más. Ahora estaba tomándome un café ahí fuera y he visto que la plaza se llamaba Eugenio Montes y enseguida me ha hecho mi cabeza Eugenio Montes. Eugenio Montes, que estuvo también en Lisboa, que es uno de los próceres del falangismo, un hombre, un seguidor de José Antonio Primo de Rivera y fundador de la Falange, un hombre cultísimo, un hombre de alto nivel cultural, de orígenes vanguardistas, como tantos que luego se fueron al falangismo, ultraístas, como hay mucha gente. Entonces me alegra mucho que esté la plaza con su nombre y que no se intente quitar porque no sea de la ideología dominante o de la ideología que nos parece simpática. La historia es como es y los cambios y la gente que ha evolucionado como ha querido. Entonces me parece absurda esa batalla de algunos ayuntamientos, entre otros el de mi ciudad, el de Madrid, el hacer un juego de cambio de nombres. No defiendo que se queden algunos nombres de lo peor de la historia negra de reciente de España, no es eso. Pero, por supuesto, no quiero que se quiten algunos porque hayan sido ideologías contrarias. Me parece absurdo. Cuando hubo una intención de quitar, yo qué sé, a Josep Pla no le hubiera sentado en ninguna calle no sé, a Pemán no le darían calle tampoco, ni a Edgar Neville, ni a Néstor Luján, a lo mejor, no sé. Es decir, si tienes que medirlo
por dónde estuviste políticamente. Por ejemplo, a Vicente Risco no le darían aquí tampoco ninguna calle, que también fue franquista, o no le darían alguna calle a Otero Pedrayo en fin, a mucha gente. Que me ha parecido bien encontrarme en la plaza de Eugenio Montes y lo quiero señalar. Pero no vengo a hablar de eso, no sé de qué vengo a hablar. Es que me da la impresión que doy la espalda. Si me pongo por aquí, allí, y sí, no sé para dónde ponerme, por aquí. Yo, desde hace muchos años, pertenezco a un gremio peculiar, que es el periodismo cultural, ¿no? Que es los que nos ganamos la vida contando lo que nos gusta, lo que leemos, lo que viajamos, lo que vemos, a las cosas que asistimos, es decir, viviendo más o menos como queremos y pudiéndolo contar. Eso es una rareza ya casi. No sé ahora mis compañeros periodistas que empiecen y que quieran dedicarse al periodismo cultural, ¿cómo lo tendrán? No lo tendrán tan… No es que fuera fácil en nuestra época, pero había un terreno y había una demanda y había, bueno, pues un espacio que crecía y que demandaba tener información cultural. Ahora se ha ido reduciendo en los presupuestos del Estado, en los presupuestos de las instituciones, en los presupuestos oficiales y en los extraoficiales. El terreno que se queda la cultura es el más pequeño de todos, ¿no? Yo pertenezco a una de esas instituciones grandes que representan una gran industria cultural y creativa, que es el Instituto Cervantes. Y el Instituto Cervantes, que lo que hace es velar por lo único o casi de las pocas cosas que no están en crisis en nuestro país, que es la lengua. Ha habido crisis de todo tipo, ¿no? Pero la lengua española no ha estado en crisis. La lengua española ha seguido creciendo y sigue creciendo. La lengua española y las lenguas en español, las lenguas de España, porque el Cervantes también se ocupa del gallego, del euskera y del catalán, como no podía ser menos. Y digo que la crisis llegó a todo y a la lengua no había llegado. Y nosotros tenemos, el Instituto Cervantes tiene 77 sedes en no sé cuántos países, en 40 y tantos países, y se van a abrir más cuando la crisis lo permita, porque hay demanda de conocer, no solo de conocer y mejorar el idioma español, sino de conocer el diferencial de la cultura en español. Digo en español porque el Cervantes, como proyecto, tiene de una manera inmediata abrir Cervantes en países latinoamericanos. No estaba representado en países latinoamericanos porque se dedicaba a enseñar el español y allí no había que enseñarlo, pero se ha visto que también hay que enseñarlo porque hay poblaciones migrantes que no hablan el español en otros países y también porque lo que enseña el Instituto Cervantes, lo que muestra el Instituto Cervantes es la cultura del país, la cultura del presente y la cultura del pasado. Yo creo que el que quiera ser absolutamente moderno, el que quiera ser consciente de qué es lo que pasa en su tiempo y ser capaz de entenderlo, tiene que conocer también su pasado. Creo que no podemos dar la espalda al pasado, no para no repetir la historia, ¿no?, sino para entender la nuestra. El Cervantes tiene una intención de, a pesar de que sus presupuestos hayan sido reducidos, de ser una especie de encuentro, de foco cultural donde se cruzan todo. Ahora estamos aquí en una exposición sobre Rosalía de Surso Lobato, de un gallego fotógrafo estupendo, que va a venir a Lisboa dentro de poco y vamos a hacer muchas cosas con Galicia. Estamos preparando una historia del Camino de Santiago y espero que a partir de hoy nos salgan algunas historias más con escritores, con pintores o con músicos gallegos. Para eso está el Cervantes. La marca Cervantes, Cervantes que lo pasó regular en su vida, tuvo fortuna con su penúltimo libro y muy tarde, y la fortuna apenas le llegó para ver sus últimos años una situación más o menos estable o no tan dramática como lo que había sido el recorrido de su vida. Su vida fue apasionante, pero su vida fue una aventura que no siempre terminó bien. No conoció su éxito, pero nos dejó la mejor marca que puede haber, o una de las imprescindibles marcas que puede haber en la cultura en español. La marca Cervantes es imbatible por lo que tiene de territorio de la humanidad.
Cervantes, el Quijote y otras obras suyas han recorrido los siglos, han recorrido todos los idiomas, se pueden entender e interpretar de todas las maneras. Hay más de 200 películas hechas sobre el Quijote. El primer largo de la historia que se hace, largo entendido como se entendían antes los largos cuando los inicios del cine, que duraran más de 10 minutos, es sobre el Quijote, y cada año se hacen 2 películas sobre el Quijote. Quiero decir que la marca cultural del Cervantes está muy viva. Los que no lo conozcan deben acercarse porque si van a un país donde hay Cervantes sabrán que hay una parte de la historia de nuestro país que está viva y que está, bueno, pues queriendo mostrar de una manera plural lo que hacemos. Y me acordaba hablando de las industrias culturales, ¿no? De una industria cultural y de una marca que en Portugal desde hace unos años está dando, que es la marca Pessoa. Pessoa es el gran poeta portugués, el hombre fundamental para entender la poesía del siglo XX, es uno de los esenciales de la historia de la literatura, no solo de la poesía, sino sus libros. Se llama el libro del desasosiego, el más famoso, que no es que sea un libro muy optimista, pero a veces hay que enfrentarse con las cosas no más plácidas. Digo que Pessoa, que solo vio publicado en vida un libro, conoció después de muerto un crecimiento de la lectura de sus obras, la publicación de sus obras. Hay un baúl que parece interminable donde se van sacando cada pocos años una obra nueva y alguien la arma y se sigue publicando, digamos, obras desconocidas de Pessoa, pero él se sorprendería mucho lo que se puede hacer también en el lado. Eso es bueno, que se le publique, que se le edite, que se le traduzca, que se le conozca, está bien. Incluso está bien que haya una estatua que es el sitio donde más fotografías se hacen en Lisboa la gente, uno de los más. Al lado de la cafetería brasileira todo el mundo va a hacerse una fotografía con Pessoa. Él, que no le gustaban nada las fotografías y que no le gustaba estar rodeado de gente. Bueno, está en casi todo. Está en las mantelerías, en las tazas, es un gadget cultural, es una especie de icono que se vende a él, que precisamente fue quizá uno de los hombres más herméticos, ¿no? Pues esa marca cultural, incluso, digamos, abusiva, ¿no? Que hay funeraria Pessoa o café Pessoa, pero eso yo lo he conocido bien porque eso también lo hicimos con Cervantes. Yo soy uno de donde ha hecho el bachiller. Y yo soy de Alcalá de Henares, aunque nací en Madrid, porque hice el bachiller en Alcalá de Henares, en la vieja universidad, que mi instituto se llamaba Cervantes, mi colegio de primaria se llamaba Cervantes, el cine que había 2 cines, uno Cervantes pequeño y otro Cervantes grande, la plaza se llamaba Cervantes, las almendras garrapiñadas Cervantes, la gaseosa se llamaba Cervantina y, en fin, o sea, a mí me parecía que era normal la explotación cultural de un nombre como el de Cervantes. Entonces, no me parecía mal la explotación cultural de la marca Pessoa tampoco. Me parecía una ironía un poco cruel a veces que Pessoa, que quiso pasar tan desapercibido, fuera ahora expuesto tan públicamente. Pero eso no lo podemos evitar. Y estaba pensando en eso porque pensaba, ¿cuál es la marca de Ourense? ¿Cuál es lo que representaría mejor a Ourense en su industria cultural y creativa? ¿Y qué es lo cultural? Lo cultural no es solamente las bellas artes o no es solamente lo libresco. Lo cultural son más cosas. Lo cultural son cómo comemos, cómo vivimos, cómo conservamos la ciudad, cómo no dejamos que se destruyan algunas partes esenciales, que en eso Ourense está enhorabuena porque conserva, a pesar, ya digo, que la taberna Voltaire no volverá nunca, pero conserva bastante bien o muy bien el patrimonio histórico, el patrimonio del centro. Pero yo estaba pensando cuál podía ser lo representativo de Ourense, lo que se conozca más como símbolo de la ciudad afuera. Primero te vienen las burgas, quizá, ¿no? Es una de esas rarezas que están dentro de la ciudad que pueden atraer mucho. Tampoco tenemos que olvidar el vino, ¿no? El vino de las regiones cercanas es una de esas joyas que da este país gallego, ¿no? Y felizmente está muy vivo. Los monasterios que vais a ir estos días, me parece que vais a ir a algunos monasterios y mañana se va a ir al de Oseira, que es uno de los sitios que más
me han emocionado encontrarte de repente cuando bajas por esa carretera dando curvas y ves aquel monasterio y piensas en el poder que tuvo, ¿no? que eran los dueños de las tierras hasta Marín, eran los dueños de tantas cosas, que tiene una biblioteca extraordinaria, tenía, y que pasaron cosas que ya le hubieran gustado conocer a Umberto Eco, ¿no? Porque uno de sus abades fue asesinado por los suyos a estudillazos, con esas maderas que se llevan las pacas, ¿no? Es decir, riquísima historia de los monasterios, no todas trágicas, algunas humanistas y espléndidas, ¿no? Y algunos tienen, como este, tiene alojamiento. No sé si tiene alojamiento para mujeres, porque en algunos monasterios son muy estrictos. Una vez me echaron de Oseira, pero tuvieron razón, porque fuimos a una misa cantada y estábamos, a hacer comentarios de lo que pasaba en la misa. Y nos dijeron que como no nos interesaba mucho aquello, que no fuéramos. Pero ya me hice perdonar. Pensaba que los monasterios son también una de las referencias culturales de Orense y la ciudad, los ríos o los cañones. Pero a mí lo que me es más cercano, sin ser ajeno a nada de esto, han sido algunos escritores que son los que te acercan, en mi lado, a conocer lo que se puede decir el alma de la ciudad, o el espíritu de la ciudad, o el espíritu de una zona, ¿no? Y ya digo, en el paseo de hoy, pues tenía alegrías varias, ¿no? Me encontraba con el padre Feijóo, que es una de esas luminarias de la Ilustración española, absolutamente imprescindible para entender algunas cosas de cómo avanzaron en lo que ha sido un siglo muy poco reconocido, que es el siglo XVIII español, y qué importante fue. O me acordaba de Blanco Amor o de Vicente Risco, que he citado antes, tan interesante. Visité un poco después la catedral y me acordé viendo alguna maravillosa catedral, algunas de las imágenes de representación del demonio que hay en todas las catedrales, en todas las iglesias. Me acordé de un libro de Vicente Risco que se publicó muy tarde, ya después de muerto él, se llama Historia del Diablo, que si no lo han conocido, no lo han leído, se lo recomiendo vivamente. Él era muy católico, pero le interesó mucho, como no, la figura del diablo. Y me acordaba de Otero Pedrayo o de alguien que ya conocí, tuve la suerte, cuando volvió del exilio, a Celso Emilio Ferreiro, en Madrid, dando un recital de sus poemas y sobre todo luego hablando, y algo más singular, que fue cantando. Recordaba muchas canciones gallegas y le gustaba cantarlas. Y se arrancó a cantar. Y me paro un momento en Celso Emilio Ferreiro porque él nos da una lección de universalidad a partir de su propio entorno, de su propia tierra, ¿no? Donde el mundo se llama Celanova, se llama uno de sus libros fundamentales. Y Celanova es todo el mundo. Celanova es ese lugar maravilloso cercano aquí, pero para Celso Emilio también era todos los mundos, ¿no? Recuerdo a José Ángel Valente, maravilloso poeta, poco peculiar de carácter, pero imprescindible para muchas cosas. A Méndez Ferrín, que nos parece tan moderno, ¿no? Se acercó al rock en la poesía en los años 60 y 70, tan amigo de otro que he citado, de Carlos Casares, que fue alguien dotado de la sabiduría de saber vivir, además de saber escribir. Pues yo creo que eso unido a muchas cosas, ¿no? Porque tampoco se me olvidaba que de Orense ha sido parte de la ropa que nos ha vestido desde los años 80 y que sigue vistiendo no solo a nosotros, sino a mucha gente. Me acordaba de la gastronomía. He hablado con Baltar de un amigo común de Flavio Morganti, que es un orensano que vino de Italia. Los de Orense he leído hoy que es la ciudad que más gente de fuera tiene. Es la ciudad de Galicia que recibe más gente de fuera y eso yo creo que es muy bueno. El mestizaje cultural, el mestizaje real es muy bueno. Y para nosotros ha vendido muy bien Orense Flavio Morganti, que es que se dice ahora un restaurador, es un cocinero de altos niveles, que ha hecho 2 libros espléndidos, uno dedicado
al árbol de la vida que llama, que es a las castañas, tan unidas a la cultura de Orense. Creo que hay que defender también esa alta cultura que es la gastronomía. Y ahí estaban gallegos tan importantes como Cunqueiro, como Castroviejo, ¿no?, que nos enseñaron cómo cultura y gastronomía estaba tan unida. Y me he acordado de otro orensano, amigo mío. Yo tengo, por suerte, varios amigos orensanos y algunos muy peculiares. Uno, desde hace muchísimos años, que se llama Miguel Muñiz, de las Cuevas, que fue presidente del ICO, y yo en una etapa lejana, cuando empecé a querer hacer documentales, que hice y que sigo haciendo, ahora espero terminar uno que tengo ahí en marcha, pensé que los documentales, que había que ser atrevidos desde el lado creativo y cultural, haciendo valer el documental en el cine español, porque estaba casi olvidado. Se habían hecho 4 cosas dispersas y por primera vez yo fui a presentar un documental como ayuda para una película al Ministerio de Cultura. Entonces me dijeron, pero bueno, si esto es un documental. Dije, bueno, el cine no distingue entre documental, entre ficción y no ficción. Es una película larga, es una película de un asesino, de Ramón Mercader, del asesino de Trotsky, y fue la primera vez que dieron una ayuda cinematográfica, como si fuera una película documental. A partir de entonces fuimos el azar que favorece, no lo digo como gloria ni como algo pensado y reflexionado. Se abrió esa puerta, esa espita, y ahora hay, pues no sé cuántos, pero centenares de documentales que se hacen en España cada año, y de ayudas del Ministerio pues hay a lo mejor 20. De ninguno hemos pasado a ser considerados. Si hay 80 ayudas para películas de ficción, hay 20 para películas documentales. Es un paso interesante. Y citaba a Miguel Muñiz porque para sacar el presupuesto de un documental con las pretensiones y con el interés que tenía el nuestro de cuidarse la música, tener que hacer los viajes, tener que hacer grabaciones en varios países, en muchos sitios, era un presupuesto muy elevado. Teníamos que contar no solo con la ayuda del Ministerio, sino con la ayuda de alguna televisión, que eso se sigue haciendo. O sea, hay que contar con la ayuda de una televisión encerrado, y si puedes con la televisión abierta, estatal, o una autonómica, pues bien. Pero luego hacía falta un dinero, y entonces digo, pero si mi amigo es el presidente del ICO, era Miguel Muñiz entonces, y voy a pedirle bueno, que nos diera un crédito. Dijo, sin problemas, tal, vete a tal funcionario, lo vamos a dar, cumpliendo las normas, tal, no haciéndome el favor de amigo, sino, bueno, vete. Voy al funcionario y me dice, ¿cómo se llama la empresa? Y digo, bueno, es una productora, ¿cómo se llama? Cero en Conducta. Entonces, claro, se me queda, ¿Cero en Conducta? Digo, bueno, pero Cero en Conducta no quiere decir que no le vayamos a pagar, la conducta será nuestra, pero luego vamos a responder con el dinero. Bueno, en fin, no lo dieron, ¿no? Y quería hacer, no sé cuánto tiempo llevo, voy a mirar la hora porque me puedo enrollar mucho. Bueno, quería hacer el recuerdo a este orensano que me acercó a la ciudad, y también a otro que está viviendo en el otro lado del mar, que es en Nueva York, lleva 35 o 38 años en Nueva York, fue joven, que se llama Miguel Saco, y es uno de esos raros de Orense, quizá no muy conocido, muy poco conocido, y es un hombre fundamental en una parte de la ciudad de Nueva York, que es la recuperación de los muebles. La recuperación de los muebles como piezas firmadas de autor. A veces se pagan precios por algunas de esas piezas del siglo XX. O sea, no hablamos de piezas del siglo XV ni otras historias, ¿no? Hablamos de las piezas recientes que tienen firma de algunos de los arquitectos conocidos o firma de diseñadores. Y Miguel Saco, que fue allí con una mano delante y otra detrás, que iba como artista a buscarse la vida en la ciudad donde se tiene que ir uno, o parece que se tiene que ir uno a buscarse la vida,
Luego, la vida es dura en Nueva York o es dura en cualquier sitio. Hay que pelear mucho para tener suerte en lo que haces si te dedicas al mundo del arte, ¿no? Vio que aquello iba muy mal, que de pintor o de escultor había 10.000, ¿no? Y bueno, un poco después fue un gallego que sí que triunfó mucho, el Leiro. Pero él dijo, bueno, ¿yo qué conozco? La madera. Él conocía la madera de esta tierra, conocía muy bien la madera, y dijo, bueno, pues voy a trabajarme con la madera estas historias de los muebles, que hay una demanda. Y es un personaje neoyorquino que lo que tiene siempre es añoranza de Galicia y se viene a una casita pequeña que compró en el campo, que la ha llenado de muebles buenísimos. Y quiero recordarle hoy como alguien que ha sabido hacer de la necesidad virtud, ¿no? Partir de querer ser un superstar del mundo del arte y ser un grandísimo artesano, que es una inteligencia. Yo decía que Orense debía considerarse como si fuera un barrio de Brooklyn. En los barrios de Brooklyn es donde se están haciendo las historias de nuestra modernidad, o uno de los sitios. También se hacen en barrios de Berlín, o se hacen en cualquier sitio, se hacen en Orense. O sea que no hay que estar mirando miméticamente como si fuéramos un cantante de Eurovisión a hacer una canción al estilo de estándar de no se sabe qué mal gusto, ¿no? Hay que estar mirándonos a nosotros mismos. O hay que saber activar las posibilidades que tiene un lugar para sacar rendimiento, porque las industrias culturales deben ser posibles, y no solo por la subvención, sino por la capacidad que tengan de generar ilusión y de ser objeto de deseo, ¿no? Y me he acordado de un modelo bien peculiar de Oporto, de esta ciudad tan cercana, tan galaica en algunas cosas y tan inglesa en otras, la librería Lelo, que es para algunos la librería más hermosa del mundo. Es muy conocida, hacen fotos y era una ruina de librería, no iba nadie. Ya era una librería en decadencia, con 4 libros descatalogados y con 4 objetos. Y aquello no funcionaba. Llegó alguien que no sabía mucho de libros, pero sabía mucho de negocios, y eso lo digo porque hay que buscar a los que saben de negocios, los del mundo de la cultura, y dijo, bueno, pues esto tenía una historia que le favorecía. Esto lo voy a hacer que funcione de otra manera. Había salido en Harry Potter. Harry Potter es el libro más vendido de las últimas décadas. Sale como espacio escénico la librería Lelo. Entonces aquello pues, se ha hecho famoso, salía en la película y se hacen visitas a la librería de Harry Potter. Luego ya se encuentran con que es una librería histórica que tiene una editorial detrás maravillosa. Y este hombre dijo, bueno, pues vamos a cobrar la entrada, la cobra 4 euros, que te los descuentan si te compras un libro. Entonces, con eso ha hecho que es el librero portugués que más libros en español vende, porque viajan muchísimos españoles a Oporto, de muchos países, y tiene un fondo de libros españoles que no hubieran vendido nunca, que la gente, no todos lo compran, porque hay gente que por no tener un libro cerca es capaz de perder los 4 euros. Pero hay un 40%, me dijo, de los visitantes que sigue comprando un libro. Y esos no son pocos, ¿no? Tiene 1.300 visitas diarias. Y dije, joder, este es un modelo que hay que exportar. O sea, traer a este empresario que es capaz de generar esta historia, yo voy a ver si le convenzo para que algunas de esas librerías de Madrid que se están cayendo, hundiendo, o la Cuesta Moyano que está sufriendo, porque yo le hablé de la Cuesta Moyano y me dijo, ¿cuánto vale? Digo, no, si son muchas casetas, no se puede comprar todo, a lo mejor puedes comprar una. En fin, quiero decir que además de que culturalmente hay que estar atentos y saber lo que estamos haciendo, lo que están haciendo nuestros creadores, hay que estar ojo a visor de los empresarios, que saben otras cosas que no son muy necesarias. Pues nada, muchas gracias.